Bien, buenas tardes a todos ustedes. Ante todo, permíteme presentarme. Mi nombre es Freddy George Olivo Romero. Soy magíster en Psicología Educativa. El curso del día de hoy que vamos a hacer es el proceso de la comunicación 2. El- Aquí vamos a determinar muchos casos, ¿no? La que vamos a realizar en la parte de lo que es en el proceso de la comunicación. Bien, antes de ello vamos a hacer lo que es la presentación, en este caso la organización de los propósitos de la sesión, el criterio de desempeño, que es el final de la unidad. El estudiante extrae las fuentes, ¿no? Y elabora esquemas útiles para redactar textos, ¿no? Exclusivamente los marcadores del discurso. Los indicadores, aquí vamos a aplicar alguna estrategia y técnicas para la redacción de marcadores del discurso. Instrumentos de evaluación, una lista de cotejos, el contenido, el uso de los marcadores del discurso. Vamos a utilizar un instrumento que es la lista de cotejos, ¿no? Si ustedes están atentos, al final de la clase se va a evaluar a través de este instrumento, que acá usted va a escribir un artículo de resumen utilizando los marcadores. Un otro indicador van a reconocer los marcadores del discurso y también van a verificar la diferencia entre conectores y marcadores del discurso. Entonces, después de ello, empezamos a que ustedes, por favor, quiero que lean este texto y que ustedes identifiquen los marcadores del discurso, ¿no? Indica su función. A ver, vamos a empezar con cada uno de ustedes, ¿no? Por ahí, para que me señalen cuántos indicadores del discurso hay y digan cuáles son esos indicadores, ¿no? A ver, usted indique los indicadores, un indicador, en muchos casos un marcador del discurso. Muy bien. Muy bien. Usted, a ver, otro indicador, en muchos casos otro marcador del discurso. Ya, muy bien. Entonces va a indicar su función también, ¿no? O sea, a ver cuál es su función de ellos. Recuerden que todo esto, ¿no? Vamos a tener en cuenta en ello. Muy bien. Ahora, una vez que nosotros hemos visto, hemos reconocido algunos marcadores, ¿no? En muchos casos algunos no lo han hecho, pero ya tenemos en cuenta esto, ¿no? Como por ejemplo acá tenemos un marcador y vamos a ver qué es un marcador, ¿no? Para qué sirven los marcadores más que todo, ¿no? Entonces, acá nosotros tenemos ya de ello un marcador como por ejemplo por lo general. Ese es un marcador de discurso, ¿no? Encontramos otro marcador acá también, ¿no? Si nosotros señalamos, vamos a encontrar otro marcador de lo que nosotros determinamos, ¿no? Como, por ejemplo, aquí tenemos otro marcador I, ¿no? Es otro marcador del discurso, ¿no? Entonces también tenemos otro marcador, varias en cuanto a lo que se ha ido colocando en este tipo de texto, ¿no? Acá también está el pero, que es otro marcador. Ya, muy bien. Ahora sí, empezamos ahora a responder. A ver, ¿qué importancia tiene un marcador de discurso en el texto? A ver, en este conflicto cognitivo, a ver, ¿qué importancia tiene el indicador de discurso en el texto? Ya, ¿usted? Ya, muy bien. ¿Qué diferencia existe entre el marcador del discurso y un conector en el texto? ¿Qué diferencia hay? O sea, siempre hemos escuchado eso, ¿no? Un marcador del discurso o conectores, ¿no? También, ¿no? Dentro de ello. A ver, ¿qué diferencia hay? Ya, muy bien. Bien. De acuerdo ya a lo que nosotros habíamos señalado, entonces vamos a ver acá la semana de hoy, la sección uno. Vamos a hablar sobre los usos de los marcadores del discurso, ¿sí? ¿Qué son los marcadores del discurso en el proceso de la comunicación? Bien, ¿qué es un marcador del discurso? Miren, los marcadores del discurso son unidades lingüísticas, ¿no? Invariables. O sea, recuerden que existen categorías, ¿no? O sea, hay categorías variables y categorías invariables, ¿no? ¿Por qué invariables? En muchos casos carecen de género, ¿no? Y de número. Por eso que hay otras categorías, ¿no? Que le llamamos las categorías variables, ¿no? Como por ejemplo el sustantivo es una categoría variable, ¿no? Entonces un invariable como una conjunción o un adverbio, ¿no? A esas son unidades lingüísticas invariables. Esos son los marcadores que se van colocando ahí. Pero estas no ejercen una función sintáctica, ¿no? O sea, cuando hablamos de una función es cuando cumple una función dentro de una unidad lingüística
dentro de una oración, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, vamos a hacer una oración pequeña, una unidad lingüística pequeña, como por ejemplo, Juan corre en el campo, ¿no? Miren, entonces ahí vemos nosotros, Juan es un sustantivo, ¿cierto? Corre es un verbo, ¿no? En él es una proposición, un artículo y tenemos un sustantivo. Entonces, si todo ello, toda esa oración está formada por categorías variables, ¿no? Entonces esas variables varían, por ejemplo el caso de Juan va a variar en género y número, ¿no es cierto? Entonces en muchos casos vamos a tener también lo que va determinando esa categoría. Ahora, cuando uno ejerce una función, esas van cumpliendo una función, ¿no? O sea, como por ejemplo, aquí cumple una función de ser, Juan cumple la función de ser núcleo del sintagma nominal, por ejemplo. Ahora, estas no cumplen o no ejercen una función. ¿Por qué? Porque dentro de ellas, cuando yo coloco, ¿no? Lo que va determinando, por ejemplo, Juan corre en el campo, ¿no? Y ahí coloco una coma, un punto y coma y digo, sin embargo, entonces ahí estoy colocando un marcador, ¿ya? ¿No? Sin embargo, él, ¿no? Lo hace de una manera defectuosa, ¿no? Es decir, ¿no? Cojeando, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí ya estoy colocando, miren, el conector. Entonces a esa no cumple la función dentro de la oración, sino conecta, ¿no? Hacia otro. Entonces, en una función sintáctica en el marco de la predicación oracional, ¿no? Ese es el ejemplo que le estoy colocando. Ahora, dentro de ellas, estas también no ejercen una función sintáctica en el marco de la predicación oracional, ¿no? Lo que ya les indiqué, ¿no? ¿Por qué? Ahora, dentro de ese marcador del discurso, estas tienen propiedades, ¿no? Las propiedades sintácticas, prosódicas, textuales, morfológicas y semánticas, ¿no? Sintácticas porque va a cumplir uno dentro de ellas, dentro la función sintáctica, ¿no? Es una propiedad y como por ejemplo una oración compuesta, ¿no? Coordinada o copulativa que va anexada una a la otra, ¿no? Prosódica por el sonido, ¿no? Textuales también porque utiliza como conectores, ¿no? Y morfológicamente pues tiene una forma, ¿no? Y semántica es la idea de cada una que va transmitiéndola, ¿no? De una a otra, ¿no? Entonces que va conectando a otro ese marcador. Exclusivamente no pertenecen a una sola categoría gramatical, ¿no? Como por ejemplo una conjunción, ¿no? El por qué, el y, pertenecen ahí, ¿no? Aunque, adverbios también, ¿no? Entonces, incluso, además, ¿no? Por lo tanto, tenemos las locuciones adverbiales también, conclusión, es decir, entre otras. Recuerde que dentro de ellas existen lo que son las categorías gramaticales y dentro de esas categorías gramaticales hablamos de categorías gramaticales variables o invariables, ¿no? Entonces, cuando hablamos de invariables son aquellas que carecen de ese género y número, como las conjunciones, los adverbios y también las locuciones adverbiales, ¿no? Entonces van determinando estas partes en la cual son tipos invariables, ¿no? Y las variables son como por ejemplo el sustantivo, el adjetivo, el verbo, el sustantivo, ¿no? Etcétera. Ahora, dentro de esta clasificación de los marcadores discursivos vamos a encontrar marcadores en estructura de la información, ¿no? O sea, cuando yo escribo un marcador, utilizo esa parte del discurso y este grupo se distingue en varios subgrupos, ¿no? Como por ejemplo los comentadores, ¿no? Ahí encontramos cuando introduce un nuevo comentario, por ejemplo, pues, bien, ¿no? Ordenadores agrupan diversos miembros del discurso como parte del comentario, como por ejemplo en primer lugar, por último, ¿no? Esto exclusivamente lo vamos a usar cuando ustedes van a redactar, ¿no? Una tesis o un proyecto de investigación. Tenemos que utilizar estos tipos de conectores. Entonces vemos hay tesis o trabajos de investigaciones que no se están usando esto y lo están dejando de lado, ¿no? Donde no tiene una conexión. Entonces, ¿para qué lo uso, no? Aquí tenemos los digresores también, que entra a una introducción lateral en la relación con el tópico principal del discurso, ¿no? Tenemos marcadores conversacionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos cuando dice claro, después, luego, por lo visto, ¿no? Son epistémicas y deonónticas como bueno, bien, vale, ¿no? Enfocadores de la lateralidad como hombre, oye, ¿no? Entonces, metadiscursivas, bueno, ¿no? También tenemos operadores argumentativos, ¿no? Que dentro de esos discursivos comentas o incluye la relación entre uno y otro. Tenemos operadores de refuerzo, como por ejemplo argumentativos, ¿no? De en realidad, de hecho, ¿no? Y operadores de concreción, por ejemplo, o en particular.
Ahora, hay una clasificación, dentro de ellas también vamos a tener los reformuladores. Y dentro de los reformuladores vamos a encontrar también parte como el explicativo, ¿no? Es decir, o sea, o las rectificaciones, ¿no? Mejor dicho, más bien. Y los distanciamientos, como cualquier caso, de todos modos, y la recapitulación, ¿no? Entonces, existen también conectores que vinculan un miembro del discurso en otro anterior a uno, suposiciones contextuales. Se distinguen tres tipos, ¿no? Aditivos, que añaden información, incluso además, y los positivos selectivos que muestran, ¿no? Una causa, una consecuencia. Entonces, dentro de esos contraargumentaciones guardan la relación adversativas, como en cambio, ahora bien, ¿no? Y que se van determinando en relación unos a otros. Bien, en conclusión, el concepto de marcadores del discurso no es un concepto de fundamento gramatical, sino semántico y pragmático, ¿no? Dentro de estas unidades lingüísticas tenemos que ya muchas unidades lingüísticas que son significados de conceptual y que poseen algo de significado de procedimiento, ¿no? También hablamos de que pertenecen, ¿no? A una clase de gramaticales de unidades invariables que están la interjección y los adverbios, ¿no? Que se van nominando dentro de ellas. Bien, esto ha sido en el caso de la clase. Ahora sí nos vamos a trabajar para poder aplicar lo que tenemos hoy día, ¿no? A ver, ¿qué hemos aprendido hoy? Muy bien. ¿Qué dificultades han tenido a realizar la actividad de redacción al inicio? Muy bien, no lo conocieron, bien, ajá, aprendieron a diferenciar, ¿no? Estos marcadores que los utilizan para poder diferenciar y poder redactar, muy bien. ¿En qué situación aplicaríamos lo aprendido? ¿No? Exclusivamente, como nosotros somos un sistema universitario, debemos saber, ¿no? Utilizar en el caso de los textos o los tipos de artículos como un artículo de resumen, un artículo científico, un proyecto de investigación, una tesis, ¿no? Una monografía, ¿sí? O trabajos de investigaciones que no den. Ahí es donde debemos aplicarlo todo lo que hemos aprendido. Bien, eso es todo. Muchísimas gracias, ¿no? Y que vamos ya poder evaluar y formar los grupos de lo que se determina a lo que es, ¿no? La parte de este caso. Bueno, hasta aquí. Muchísimas gracias. ¿No? Esperamos encontrarnos en la próxima clase.